Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en la pequeña aldea de Pietrelcina, en Italia, recibiendo el nombre de Francesco Forgione. Desde temprano, su familia vivía en medio de dificultades económicas, sosteniéndose con el trabajo en el campo. A pesar de la sencillez, sus padres, Grazio Forgione y María Giuseppa, le transmitieron una profunda fe católica, cultivando desde la infancia el amor a la oración y a la devoción mariana. Francesco creció en un ambiente en el que la religión no era solo una práctica, sino la propia esencia de la vida familiar, enraizada en tradiciones de oración diaria, misa y confesión frecuente. Esa atmósfera moldeó su carácter y abrió camino a la futura vocación. Siendo aún niño, Francesco manifestaba señales de una espiritualidad poco común. Testigos relatan que tenía experiencias místicas desde la infancia, como visiones del niño Jesús y de la Virgen María. Mientras otros niños se entregaban a los juegos, él prefería pasar largas horas en la iglesia o en silencio, reflexionando sobre las cosas del cielo. Ese comportamiento despertaba curiosidad entre los vecinos, pero también cierto respeto, pues todos percibían que había algo especial en aquel niño. Sus padres, aunque humildes y sin instrucción formal, reconocieron la gracia que envolvía a su hijo. A pesar de su piedad precoz, Francesco no estuvo exento de dificultades físicas. Desde pequeño sufrió problemas de salud, incluidas fiebres y malestares, que lo acompañarían durante toda la vida. Su fragilidad corporal contrastaba con la fuerza espiritual que ya se manifestaba de modo intenso. Esa tensión entre el cuerpo enfermo y el alma robusta sería una marca constante en su biografía, revelando cómo Dios escoge a los pequeños y frágiles para realizar obras grandiosas. Así, su infancia fue un preludio de su misión futura, donde el sufrimiento se uniría al amor divino. Desde la adolescencia, Francesco cultivaba un fuerte deseo de santidad. No se trataba de una religiosidad superficial, sino de un anhelo ardiente de unirse a Cristo de modo radical. Ayunaba con frecuencia, dedicaba horas a la oración y hacía penitencias rigurosas, prácticas que impresionaban incluso a los adultos de su comunidad. Su vida interior florecía rápidamente, anticipando la madurez espiritual que lo llevaría al sacerdocio. Aunque sencillo y con poca instrucción, irradiaba una sabiduría divina que lo diferenciaba de los demás jóvenes. A los 15 años, movido por ese llamado interior, Francesco ingresó en la Orden de los Capuchinos, tomando el nombre de Fray Pío de Pietrelcina. La elección del nombre expresaba su deseo de humildad, recordando a San Pío V, el Papa dominico que había sido modelo de austeridad y fidelidad a la Iglesia. En el convento encontró el ambiente ideal para crecer en oración, estudio y disciplina espiritual. Su vida de fraile capuchino marcó el inicio de una trayectoria de entrega total a Cristo crucificado. El noviciado, sin embargo, no estuvo exento de pruebas. Fray Pío enfrentó enfermedades constantes, crisis de salud que muchas veces amenazaban su permanencia en la orden. A pesar de ello, sus superiores reconocían en él un espíritu de obediencia ejemplar y una pureza de intención poco común. Aceptaba cada dificultad con resignación, ofreciendo sus dolores a Dios por la salvación de las almas. Esa actitud revelaba desde temprano su espiritualidad centrada en el sacrificio redentor, en perfecta unión con el misterio de la cruz. Durante sus estudios y formación sacerdotal, Fray Pío se destacó por la profundidad de la vida interior. No buscaba reconocimiento ni prestigio intelectual, sino la intimidad con Dios. Las disciplinas de filosofía y teología eran para él no solo un ejercicio académico, sino caminos para penetrar más profundamente en los misterios de la fe. Su vida de oración se intensificaba y ya en esa época comenzó a experimentar fenómenos místicos más profundos que lo preparaban para las futuras experiencias extraordinarias. El 10 de agosto de 1910, Fray Pío fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Ese momento marcó el inicio de una misión sacerdotal que impactaría a millones de fieles en todo el mundo. Desde su primera misa, quedó claro que su celebración eucarística poseía una intensidad espiritual única,
envolviendo a los presentes en profunda reverencia. La ordenación no fue solo una conquista personal, sino el inicio de un ministerio que transformaría Pietrelcina y, posteriormente, San Giovanni Rotondo en polos de espiritualidad. Sin embargo, poco después de su ordenación, la salud del Padre Pío volvió a decaer. Tuvo que regresar a su tierra natal varias veces para recuperarse, lo que lo alejaba de la vida comunitaria. Muchos pensaron que su ministerio estaría limitado por las enfermedades, pero la providencia tenía otros planes. Esos periodos de sufrimiento se convirtieron en ocasiones para intensificar su unión con Cristo crucificado, madurando su vocación y preparándolo para las misiones espirituales más exigentes que lo aguardaban. Así, la primera parte de la vida del Padre Pío revela un itinerario marcado por la sencillez, por el dolor y por la gracia. Desde la infancia humilde hasta la ordenación sacerdotal, todo apunta a un hombre escogido por Dios para ser señal viva de Cristo sufriente. Su camino hasta aquí era solo el inicio de una vida que se convertiría en un testimonio de santidad, marcada por dones extraordinarios, por la persecución y por el amor incondicional a la Iglesia. Después de su ordenación, el Padre Pío pasó por un período de intensas experiencias espirituales que lo marcarían profundamente. Mientras otros sacerdotes ejercían su ministerio de forma más discreta, él comenzó a vivir fenómenos místicos extraordinarios. Desde joven ya relataba luchas con fuerzas demoníacas, visiones del cielo y del infierno, y momentos de éxtasis espiritual. Tales experiencias se intensificaron después de su ordenación, trayendo consigo tanto consolaciones como sufrimientos. Su corazón ardía en deseo de unirse a Cristo, pero al mismo tiempo cargaba el peso de las batallas espirituales que lo perseguían noche y día. Uno de los aspectos más notables de esta fase fueron las visiones de Jesús y María. El Padre Pío relataba encuentros en los cuales Cristo le mostraba la gravedad del pecado humano y la necesidad de almas dispuestas a reparar por las ofensas contra Dios. En esas ocasiones, se sentía llamado a ofrecer su vida como víctima en favor de la conversión de los pecadores. Era un llamado profundo al sacrificio que se manifestaba no solo en la oración, sino en dolores físicos intensos. Pocos comprendían esa dimensión de su vida interior, que ya comenzaba a destacarse como algo singular en el clero italiano de la época. Al mismo tiempo, las luchas con el maligno se hicieron cada vez más frecuentes. El Padre Pío narraba que el demonio lo atacaba físicamente, dejando marcas y hematomas en su cuerpo. Muchos de los que convivían con él atestiguaron ruidos extraños, objetos en movimiento y señales evidentes de que había una batalla espiritual en curso. Esas experiencias no lo alejaban de Dios, sino que lo fortalecían en su convicción de que estaba llamado a ser un guerrero de la oración, intercediendo por las almas en peligro. La vida espiritual del Padre Pío desde temprano estuvo marcada por ese combate invisible. En medio de todo esto, mantuvo su vida sacerdotal con sencillez. Confesaba a los fieles, celebraba la misa y se dedicaba a las prácticas comunes de un fraile capuchino. Sin embargo, su manera de celebrar la Eucaristía ya impresionaba. Quienes asistían a su misa relataban que entraba en profundo éxtasis durante la consagración, permaneciendo largos minutos en contemplación. Su unión con el misterio del altar era tan intensa que muchos sentían la presencia real de Cristo de manera palpable. Esto atraía cada vez a más personas a sus celebraciones, que se convertían en momentos de profunda espiritualidad. Fue en este contexto que comenzaron a manifestarse los primeros signos visibles de los estigmas. En 1911, relató sentir dolores intensos en manos y pies, semejantes a las llagas de Cristo crucificado, aunque todavía no había marcas visibles. Esos sufrimientos iban acompañados de gran desgaste físico, dejándolo cada vez más debilitado. Procuraba ocultar tales experiencias, compartiéndolas apenas con sus superiores y confesores. Su humildad no le permitía jactarse de algo que consideraba una gracia inmerecida, pero que también lo colocaba ante una cruz aún más pesada. Durante la Primera Guerra Mundial,
El padre Pío fue convocado al servicio militar, pero su frágil salud hizo que fuese dispensado. Ese periodo coincidió con su traslado definitivo al convento de San Giovanni Rotondo, que se convertiría en su morada hasta el fin de su vida. Allí, aislado en lo alto del monte Gargano, viviría las experiencias más intensas de su vida mística y se haría conocido en todo el mundo. Fue en ese pequeño convento, aparentemente insignificante, donde Dios eligió hacer resplandecer la santidad de su siervo. En San Giovanni Rotondo, los fenómenos místicos se intensificaron. Además de los dolores invisibles de los estigmas, el Padre Pío comenzó a experimentar perfumes celestiales, éxtasis prolongados y bilocaciones, es decir, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Relatos de soldados y fieles confirmaban su presencia milagrosa en situaciones distantes, incluso cuando físicamente permanecía en el convento. Estos hechos extraordinarios eran interpretados por los fieles como señales de la acción de Dios, mientras algunos escépticos levantaban sospechas de exageración o superstición. El 20 de septiembre de 1918, después de una visión mística de Cristo crucificado, el Padre Pío recibió los estigmas visibles en manos, pies y en el costado. Las llagas sangraban constantemente y permanecían abiertas, exhalando un perfume de flores que sorprendía a quienes se acercaban. Este fenómeno lo hizo conocido en toda Italia y posteriormente en el mundo. Sin embargo, los estigmas no eran solo un signo exterior, sino también una fuente de dolores terribles que lo acompañarían hasta su muerte. Él aceptaba tales sufrimientos en espíritu de reparación, ofreciendo todo por la conversión de las almas. Con los estigmas, el Padre Pío atrajo la atención no solo de los fieles, sino también de la Iglesia y de las autoridades civiles. Muchos iban a San Giovanni Rotondo para verlo y dar testimonio de las llagas. Mientras unos se convertían profundamente, otros lo acusaban de fraude o histeria. La Iglesia, prudente, inició investigaciones rigurosas para examinar la autenticidad de los fenómenos. El Padre Pío, por su parte, nunca buscó hacerse notar. Por el contrario, deseaba solo permanecer escondido en Cristo. Decía que las llagas eran un peso doloroso, no un honor. Así, los primeros fenómenos místicos del Padre Pío lo colocaron en el centro de admiraciones y controversias. Su vida sencilla de fraile capuchino se transformó en un testimonio extraordinario del poder de Dios, pero también en un campo de batalla espiritual y eclesial. Mientras los fieles veían en él un signo vivo de la pasión de Cristo, la Iglesia procuraba discernir con prudencia. Era apenas el inicio de un camino que uniría gloria y persecución, sufrimiento y santidad. A medida que crecía la fama del Padre Pío, también aumentaban las tensiones a su alrededor. Por un lado, multitudes acudían a San Giovanni Rotondo, atraídas por los relatos de milagros, estigmas y conversiones extraordinarias. Por otro, surgían voces críticas dentro y fuera de la Iglesia, cuestionando la veracidad de los fenómenos y la autenticidad de su santidad. Muchos médicos, periodistas e incluso clérigos afirmaban que los estigmas eran fruto de sugestión psicológica, fanatismo religioso o incluso autoinducción. Esta división en torno a su figura se convertiría en una constante en su vida, trayéndole sufrimientos ocultos, pero también oportunidades de practicar una obediencia heroica. La Iglesia, prudente en sus discernimientos, instauró diversas investigaciones sobre los fenómenos ligados al Padre Pío. Se enviaron médicos para examinar las llagas, psicólogos evaluaron su comportamiento y superiores eclesiásticos redactaron informes sobre su conducta. Los resultados eran contradictorios. Mientras algunos confirmaban que no había explicación natural para las llagas, otros albergaban dudas sobre su origen. Esa incertidumbre llevó al Santo Oficio a imponer restricciones rigurosas al fraile capuchino, en un intento de proteger tanto la fe popular como la propia credibilidad de la Iglesia. Entre las medidas impuestas, el Padre Pío fue prohibido de celebrar la misa en público y de confesar a los fieles.
Esas restricciones representaron un dolor inmenso para él, que encontraba en el altar y en el confesionario la esencia de su misión sacerdotal. Sin embargo, en lugar de rebelarse, aceptó con obediencia absoluta, repitiendo constantemente: «Prefiero ser obediente a la Iglesia que realizar milagros». Esa postura revelaba su verdadera santidad, no en los dones extraordinarios que poseía, sino en la humildad de someterse a las decisiones eclesiásticas, incluso cuando le causaban sufrimiento. Durante esos periodos de restricción, el Padre Pío intensificó su vida de oración y penitencia. Pasaba largas horas ante el Santísimo, ofrecía sus sufrimientos por la Iglesia y por los pecadores, y buscaba consolarse en la certeza de que obedecer era la mayor forma de amar a Dios. Muchos fieles, inconformes, se rebelaban contra las medidas, pero el Padre Pío siempre los exhortaba a respetar la autoridad de la Iglesia. Comprendía que, incluso tratado injustamente, era necesario permanecer fiel a la obediencia. Esa docilidad lo transformaba en un ejemplo de sacerdote totalmente sometido a la voluntad divina. A pesar de las persecuciones, los testimonios de gracias extraordinarias continuaban multiplicándose. Relatos de curaciones físicas y espirituales se esparcían por toda Italia. Personas que llegaban a San Giovanni Rotondo en estado de desesperación regresaban renovadas tras una simple bendición o una palabra del fraile. Soldados, madres afligidas, enfermos y pecadores encontraban en él un canal de la misericordia divina. Esto aumentaba aún más el contraste entre su fama popular y la desconfianza de parte de la jerarquía, prolongando una situación de tensión que duraría décadas. Un aspecto que marcó ese periodo fue su intensa actividad en el confesionario. Cuando estaba autorizado, el Padre Pío pasaba hasta 16 horas al día escuchando confesiones, tratando a cada penitente con firmeza y ternura. Muchos salían transformados, convencidos de haber experimentado la presencia de Cristo en el sacramento de la reconciliación. Algunos relataron que tenía el don de leer los corazones, revelando pecados no confesados y ayudando a los fieles a alcanzar una conversión sincera. Ese carisma hizo de San Giovanni Rotondo un verdadero centro de espiritualidad, atrayendo peregrinos de todo el mundo. El crecimiento de ese flujo de fieles, sin embargo, despertaba también celos e intrigas. Había sacerdotes que veían con desconfianza la atención que recibía el Padre Pío, temiendo que su figura opacara la autoridad de la Iglesia local. Además, algunas investigaciones exageraban en críticas, llegando a acusarlo de manipular a los fieles o de enriquecer el convento, acusaciones totalmente infundadas. El Padre Pío, por su parte, jamás se defendió con vehemencia. Su respuesta era siempre el silencio, la oración y la obediencia. Esa actitud desarmaba incluso a algunos de sus opositores. Otro punto de controversia eran los fenómenos de bilocación que se le atribuían. Testimonios relataban su presencia en campos de batalla, en cuartos de enfermos e incluso en reuniones distantes. Mientras los fieles interpretaban esto como un don divino, los críticos alegaban que se trataba de invenciones populares. La Iglesia, una vez más, prefería mantener la prudencia sin emitir juicios definitivos. Para el Padre Pío, esas manifestaciones no eran motivo de orgullo, sino de humillación, pues se consideraba solo un siervo inútil ante la grandeza de Dios. Incluso frente a las calumnias, el Padre Pío se mantuvo firme en su misión. Su fama de santidad crecía cada año y multitudes continuaban llegando a San Giovanni Rotondo en busca de consuelo y milagros. Esta dualidad, fama popular y persecución eclesiástica, fue uno de los mayores sufrimientos de su vida. Él, sin embargo, ofrecía todo a Dios en espíritu de reparación. Esa fidelidad lo moldeaba como verdadero discípulo de Cristo, que también fue rechazado y perseguido, pero permaneció fiel hasta el fin. La obediencia heroica del Padre Pío en ese periodo se convirtió en una de sus mayores lecciones. Mientras muchos esperaban manifestaciones extraordinarias, él mostraba que la verdadera santidad se revela en la aceptación humilde de la voluntad de Dios, incluso cuando se manifiesta a través de cruces humanas.
Fue esa obediencia silenciosa la que lo transformó en un ejemplo no solo para los fieles sencillos, sino también para sacerdotes y religiosos. Demostró que, por encima de los dones, está siempre la fidelidad a la Iglesia, esposa de Cristo. A medida que pasaban los años, el Padre Pío se consolidaba como una de las figuras más buscadas de la Iglesia en todo el mundo. Su convento en San Giovanni Rotondo se convirtió en un verdadero santuario vivo, visitado diariamente por miles de fieles. No era solo un sacerdote que confesaba o celebraba, sino un auténtico guía espiritual. Sus palabras simples, muchas veces cortas y directas, tenían la fuerza de transformar corazones. Insistía siempre en la importancia de la oración, de la confesión, de la misa y del rosario. Para él, la vida espiritual no podía ser un camino de teorías, sino de práctica cotidiana, vivida con fidelidad y amor a Dios. El Padre Pío insistía de modo especial en la devoción a la Virgen María. Recomendaba a todos el hábito de rezar el Santo Rosario diariamente, afirmando que la oración mariana era un arma poderosísima contra el mal. Repetía con frecuencia: amen a la Virgen María y háganla amada. Recen siempre el rosario. Esa devoción mariana era el centro de su espiritualidad e influía profundamente en quienes lo escuchaban. Muchos de los que se acercaban a él testimoniaban que el simple acto de rezar el rosario con el Padre Pío era una experiencia de profunda unión con Dios y con Nuestra Señora. Entre los fenómenos extraordinarios asociados al santo se destaca el don de curación. Muchos enfermos relataban haber sido milagrosamente curados tras su bendición, su oración o incluso solo por tocar sus ropas ensangrentadas por los estigmas. Médicos que acompañaban algunos de esos casos atestiguaban que no había explicación científica para las recuperaciones. Curaciones de cáncer, parálisis, cegueras y numerosas otras enfermedades eran atribuidas a la intercesión del Padre Pío. Él, sin embargo, no se atribuía ningún mérito. Decía siempre: yo soy solo un pobre fraile que reza, es Jesús quien cura. Otro don notable era el de la lectura de las almas. En el confesionario, el Padre Pío tenía el carisma de conocer pecados no confesados, recordando al penitente aquello que había olvidado u omitido. Muchos testimoniaron que, al intentar esconder faltas, eran sorprendidos por la firmeza del fraile, que revelaba lo que estaba oculto, y los llamaba a la conversión sincera. Ese don atraía multitudes, pero también despertaba temor y reverencia. Muchos peregrinos iban al convento con miedo, conscientes de que ante el Padre Pío no podrían ocultar nada, pero salían renovados por la gracia del perdón de Dios. El Padre Pío también se hizo conocido por los fenómenos del perfume. Muchos fieles relataban sentir un aroma suave de flores, especialmente de rosas y violetas, que provenía de él o de objetos que le pertenecían. Ese perfume era interpretado como señal de su presencia espiritual y fue atestiguado incluso a grandes distancias. Se multiplicaron los casos de personas que rezaban en casa y de repente eran envueltas por ese perfume celestial, siendo considerados señales de la intercesión del Padre Pío a favor de quienes pedían su ayuda. A pesar de todos esos dones extraordinarios, el Padre Pío jamás deseó ser visto como un milagrero. Su enfoque era siempre la salvación de las almas. Insistía en que el mayor milagro no era la curación física, sino la conversión de un pecador. Por eso, se dedicaba incansablemente al confesionario, donde pasaba de 12 a 16 horas al día. Su corazón ardía en celo por las almas y aceptaba el sacrificio de largas jornadas de escucha y orientación, incluso cuando su cuerpo estaba exhausto y enfermo. Allí, más que en cualquier otro lugar, se revelaba su misión sacerdotal de modo pleno. Entre sus grandes obras concretas destaca la construcción de la Casa Sollievo de la Soferenza, Casa del Alivio del Sufrimiento, un hospital destinado a atender a los enfermos con dignidad y amor cristiano. Inaugurado en 1956, ese hospital se convirtió en una referencia en Italia y en el mundo, uniendo ciencia médica de punta con espiritualidad.
El Padre Pío veía en esta obra la realización de un sueño: ofrecer no solo asistencia física, sino también consuelo espiritual a los enfermos. Hasta hoy, el hospital permanece activo, siendo uno de los mayores legados de su vida misionera. La Casa del Alivio del Sufrimiento no fue solo un hospital, sino un signo concreto de la caridad cristiana vivida por el Padre Pío. Afirmaba que los pobres y enfermos eran los tesoros de la Iglesia y que necesitaban ser tratados con amor y respeto. Muchos donantes y voluntarios se inspiraron en su fe y contribuyeron para hacer realidad el proyecto. Ese gesto mostró que su santidad no residía únicamente en los fenómenos místicos, sino también en la capacidad de transformar el amor de Dios en obras concretas de misericordia. Era la fe traducida en acción, iluminada por la caridad. Además del hospital, el Padre Pío incentivaba constantemente la oración comunitaria. Apoyó fuertemente la creación de los grupos de oración del Padre Pío, que se esparcieron por todo el mundo. Estos grupos tenían como misión cultivar la vida de oración, especialmente a través del rosario, de la misa y de la adoración al Santísimo Sacramento. Hasta hoy, millones de personas participan en esos grupos, continuando el legado espiritual que él dejó. Esa dimensión apostólica demostraba que su misión no se restringía al convento, sino que se extendía a toda la Iglesia, preparando una red mundial de oración. En este periodo de su vida, el Padre Pío se convirtió en un faro para millones de católicos que buscaban consuelo y dirección espiritual en medio de las turbulencias del siglo XX. Atravesó las dos guerras mundiales, vio la expansión del secularismo y de la indiferencia religiosa, pero permaneció como testigo vivo del poder de la oración y de la fidelidad a la Iglesia. Su vida era un signo constante de que, a pesar de las dificultades del mundo, la santidad era posible. Y más que eso, era necesaria para la renovación espiritual de la humanidad. Así, el Padre Pío se convertía no solo en un sacerdote santo, sino en un verdadero padre espiritual para generaciones de fieles. A medida que envejecía, el Padre Pío enfrentaba una realidad cada vez más dura. El cuerpo ya no correspondía a la intensidad de su misión espiritual. Las enfermedades que lo acompañaron desde la juventud se tornaron más severas, sumándose a los dolores constantes de los estigmas. Además, padecía problemas respiratorios y cardíacos que lo dejaban debilitado. Aún así, no se permitía descansar. Hasta sus últimos días, insistía en continuar celebrando la misa y escuchando confesiones, incluso cuando su salud ya no le permitía largas jornadas. Su perseverancia era una predicación silenciosa, hasta el final, entregarse a Cristo sin reservas. Los últimos años del Padre Pío estuvieron marcados por un sufrimiento físico profundo, pero también por una madurez espiritual extraordinaria. Él sabía que su vida llegaba al ocaso, pero lejos de lamentarse, ofrecía cada dolor como sacrificio en favor de la Iglesia y de los pecadores. Solía repetir: «Todo es mi Jesús», en una expresión de entrega total. Para él no tenía sentido separar dolor y amor. La cruz era el lenguaje más puro de unión con Cristo. Su cuerpo frágil y consumido se volvía cada vez más un ícono de la pasión de Cristo. Predicando más que 1000 palabras, aún con la salud debilitada, el Padre Pío continuaba atrayendo multitudes. Peregrinos venían de todas partes del mundo, enfrentando largas filas para una bendición, una confesión o simplemente para asistir a su misa. El convento de San Giovanni Rotondo parecía pequeño ante la cantidad de personas que deseaban verlo. Muchos testimoniaban que, al acercarse a él, sentían una paz indescriptible, una certeza de la presencia de Dios. Otros relataban que un simple mirar o gesto del Padre Pío los llevaba a la conversión o a la cura interior. Su vida se convertía en un último gran testimonio de fidelidad y amor. La celebración de la misa en los últimos años era algo único y conmovedor. El Padre Pío apenas podía mantenerse en pie, pero insistía en presidir el sacrificio eucarístico. Los fieles veían en él a un sacerdote completamente identificado con Cristo crucificado,
Sus manos temblorosas, aún marcadas por los estigmas, elevaban la hostia con esfuerzo, y sus lágrimas corrían durante la consagración. Muchos de los que participaban en esas misas nunca olvidaban la escena, pues percibían que presenciaban no solo un rito, sino la unión total de un sacerdote con el sacrificio del Calvario. En los últimos meses de vida, el Padre Pío pasó por un fenómeno misterioso. Las llagas visibles que lo acompañaron durante décadas comenzaron a desaparecer. Poco antes de su muerte, las marcas desaparecieron completamente, sin dejar cicatrices. Ese hecho fue interpretado como una señal divina de que su misión estaba llegando al fin y de que Dios, en su providencia, retiraba los signos visibles para que la gloria permaneciera solo en la santidad interior. Los médicos que examinaron el fenómeno quedaron perplejos, pues no había una explicación científica plausible. Era como si Cristo hubiese sellado su vida con un último misterio. El 22 de septiembre de 1968, el Padre Pío celebró su última misa. Fue una ceremonia breve, marcada por la extenuación, pero también por una intensidad espiritual sin igual. Casi no tenía fuerzas para alzar la voz o levantar la hostia, pero realizó cada gesto con devoción profunda. Los fieles presentes relataron que aquel momento fue como una despedida silenciosa, en la que el sacerdote se consumía por entero en el altar. Era la última vez que sus manos, marcadas por el sufrimiento, se unían al sacrificio de Cristo ante la comunidad. La noche siguiente, ya en su cuarto, el Padre Pío recibió los últimos sacramentos. Pasó las últimas horas rezando el rosario, como siempre lo había hecho a lo largo de su vida. Sus labios murmuraban los avemarías con esfuerzo, mientras sus ojos permanecían fijos en un crucifijo. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, entregó serenamente su alma a Dios. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María. Con esa invocación partió de este mundo, dejando tras de sí una vida enteramente consumida por el amor a Dios y al prójimo. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, causando conmoción en toda Italia y en el mundo. Multitudes se dirigieron a San Giovanni Rotondo para rendirle el último homenaje. Se estima que más de 100.000 personas participaron en su funeral, transformando la pequeña ciudad en un inmenso santuario de fe y devoción. Para muchos, no era solo la despedida de un sacerdote, sino el testimonio vivo de un santo que había pasado por el mundo llevando las marcas de Cristo. Las lágrimas de los fieles se mezclaban con la alegría de la certeza de que el Padre Pío estaba ahora junto a Dios. Después de su muerte, innumerables relatos de milagros atribuidos a su intercesión comenzaron a surgir. Personas de diferentes países testimoniaban curaciones, conversiones y gracias extraordinarias alcanzadas al pedir su ayuda. San Giovanni Rotondo, que ya era centro de peregrinación en vida, se convirtió aún más en un lugar sagrado, visitado por millones de fieles cada año. El cuerpo del Padre Pío, sorprendentemente preservado, pasó a ser venerado como reliquia sagrada. La devoción crecía, fortaleciendo la convicción de que su santidad sería oficialmente reconocida por la Iglesia. Los últimos años y la muerte del Padre Pío fueron la consumación de una vida enteramente entregada a Cristo. Su testimonio no se limitó a los fenómenos extraordinarios, sino que encontró su ápice en la fidelidad silenciosa, en la aceptación del dolor y en la entrega total. No solo habló de Cristo, sino que vivió a Cristo en cada gesto, en cada lágrima y en cada oración. Así, concluyó su misión en la tierra, pero abrió un camino luminoso en el cielo, convirtiéndose en uno de los más grandes santos del siglo XX. Su vida era ahora una llama encendida que jamás se apagaría. Tras la muerte del Padre Pío, la devoción popular no disminuyó. Por el contrario, creció de manera impresionante. Multitudes seguían peregrinando a San Giovanni Rotondo, testimoniando gracias y milagros atribuidos a su intercesión. Para la Iglesia, el desafío era discernir con prudencia esa devoción y evaluar su vida a la luz del Evangelio y del Magisterio. Se inició entonces el proceso de beatificación,
que exigía el análisis detallado de su vida, de sus escritos y de los innumerables relatos de milagros. La investigación reveló la riqueza de su espiritualidad, su fidelidad absoluta a la Iglesia y su vida marcada por la caridad y el sacrificio. El proceso de beatificación exigía también la comprobación de milagros. Innumerables relatos llegaron al Vaticano, pero solo algunos fueron sometidos a análisis médicos rigurosos. Entre ellos, se destacaron curaciones inexplicables de enfermedades graves, sin explicación científica plausible. Tras una cuidadosa investigación, la Iglesia reconoció la autenticidad de los milagros y autorizó la beatificación. El 2 de mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II declaró beato al Padre Pío en una ceremonia que reunió a millones de fieles en Roma. Fue un momento histórico en el que la Iglesia reconocía oficialmente la santidad de aquel humilde fraile capuchino. La devoción, sin embargo, no se detuvo allí. La fama de santidad del Padre Pío se difundía cada vez más por el mundo. Los grupos de oración se multiplicaban y millones de fieles daban testimonio de las gracias alcanzadas por su intercesión. Pocos años después de la beatificación, se analizaron y aprobaron nuevos milagros por parte de la Iglesia. Así, el 16 de junio de 2002, el mismo Papa Juan Pablo II canonizó al Padre Pío, declarándolo santo de la Iglesia Católica. La ceremonia de canonización reunió a una de las mayores multitudes jamás vistas en la plaza de San Pedro, confirmando el amor que el pueblo le profesaba. San Juan Pablo II tenía un vínculo especial con el Padre Pío. Cuando aún era un joven sacerdote, lo visitó en San Giovanni Rotondo y le pidió oraciones por una amiga gravemente enferma. Poco tiempo después, la mujer fue milagrosamente curada, hecho que el futuro Papa nunca olvidó. Durante la homilía de canonización, Juan Pablo II recordó ese encuentro y destacó la vida del Padre Pío como un testimonio luminoso de fidelidad a la cruz y de amor sin límites a Cristo y a la Iglesia. Así, un Papa Santo canonizaba a un santo, en una ocasión memorable para toda la Iglesia. El legado espiritual de San Padre Pío permanece vivo hasta hoy. Su insistencia en la oración, en la confesión, en la misa y en el rosario sigue resonando en las comunidades católicas de todo el mundo. Dejó como herencia no solo los milagros, sino sobre todo un camino de santidad accesible a todos, vivir cada día con fe, soportar los sufrimientos con paciencia y permanecer fieles a Cristo y a la Iglesia. Sus escritos, cartas y consejos espirituales son leídos y meditados por miles de fieles, sirviendo como guía para quien busca la santidad en lo cotidiano. Los grupos de oración del Padre Pío, esparcidos por todos los continentes, son una expresión concreta de ese legado. Se reúnen para rezar el rosario, participar de la misa, adorar al Santísimo Sacramento y practicar obras de caridad. Son una extensión espiritual de su misión, manteniendo viva la llama que él encendió en San Giovanni Rotondo. Esos grupos muestran que el Padre Pío no pertenece solo a Italia, sino a toda la Iglesia universal, siendo un intercesor poderoso ante Dios y un modelo para todos los cristianos. Otro aspecto importante de su legado es la Casa Sollievo de la Sofferenza, el hospital por él fundado. Hasta hoy, la institución es referencia en cuidados de salud, uniendo ciencia y fe. No es solo un centro médico, sino también un lugar donde los enfermos encuentran consuelo espiritual, exactamente como soñaba el Padre Pío. Ese hospital continúa siendo señal de que la caridad cristiana no debe limitarse a la oración, sino también traducirse en acciones concretas de amor y misericordia. De esa forma, su obra permanece viva y actuante, sirviendo como testimonio de fe encarnada. La espiritualidad de San Padre Pío también es recordada por su famosa frase: reza, espera y no te preocupes, la preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Ese mensaje sencillo pero profundamente evangélico se convirtió en lema para millones de fieles. Resume la confianza total del Padre Pío en la providencia divina,
y enseña que la fe no elimina las dificultades, pero da fuerza para enfrentarlas con serenidad. Esa frase sigue repitiéndose, imprimiéndose en imágenes y meditándose como un verdadero consejo de vida espiritual. Hoy, San Padre Pío es considerado uno de los santos más populares de la Iglesia Católica, junto a figuras como San Antonio, San Francisco de Asís y Santa Teresa de Calcuta. Su devoción atraviesa fronteras, culturas y lenguas, alcanzando a millones de corazones. Es recordado como el santo del siglo XX, testimonio vivo de que la santidad no es un ideal distante, sino una realidad posible para todos los que se abren a la gracia de Dios. Su vida es una invitación permanente a unirse a Cristo por la oración, por la cruz y por la caridad. El legado de San Padre Pío no es solo pasado, sino presente y futuro de la Iglesia. Continúa inspirando a sacerdotes, religiosos y laicos a vivir con radicalidad su fe. Su intercesión es buscada en momentos de dolor y su vida es estudiada como ejemplo de obediencia, humildad y amor. Así, el Padre Pío permanece no solo como un santo del pasado, sino como un guía espiritual para las nuevas generaciones. Su testimonio, marcado por el sufrimiento y por la fidelidad, es una llama que ilumina a la Iglesia y conduce a los fieles al corazón de Cristo.